Usted a la producción le hacía recordar es la segunda vez que nos vemos, hace ya mucho tiempo en la mesa de Mariano Grondona, cuando Exacto. usted tenía la causa de los hijos de Herrera de Noble. Exactamente. Pasó mucha agua bajo el puente Sí. en la Argentina Sin duda. y nos pasó a todos. Así que yo valoro enormemente que haya venido aquí esta noche. Y le quiero preguntar, ¿por qué cree que el gobierno, que el presidente, que el kirchnerismo niega la posibilidad del asesinato de Alberto Nisman y se aferra a la teoría del suicidio? Habría que preguntarles a ellos por qué este cambio de postura, fundamentalmente en el caso del presidente, ¿no? Porque él en un principio no tuvo dudas de que había sido un homicidio, un magnicidio, un asesinato. Así se pronunció en reiteradas oportunidades, incluso participó, nos acompañó en la marcha aquella de los paraguas. Y bueno, es lamentable este tipo de declaraciones del presidente, primero porque evidencia el desconocimiento que tiene, no obstante su condición de abogado, en punto a lo que él puede o no puede hacer. Él puede tener su opinión, como toda persona, sobre hechos que son públicos, que conmueven a la opinión pública. Ahora bien, tiene que ser consciente de la investidura que él representa y lo que sus declaraciones significan. Y debiera tener bien presente que sus funciones en realidad están previstas en los artículos 99 y 100 de la Constitución Nacional y que básicamente se refieren a tener a su cargo la administración general del país. Y estamos en una situación económica bastante delicada como para que él se esté entrometiendo en los temas de la justicia, y siendo que esto le está vedado. Él no puede arrogarse conocimiento de las causas en trámite. Exactamente. Y además pone en evidencia el desconocimiento que tiene, porque en ese audio que usted trajo al recuerdo, él dice, bueno, hasta ahora lo que yo sé, lo que se probó, es que Nisman se suicidó. Y no es así. Y entonces desconoce, yo no sé qué acceso tiene al expediente porque él no es parte, pero yo le puedo informar. Déjeme preguntarle algo. Sí. ¿Usted se apartó? ¿Usted dejó de ser querellante en la causa? En el mes de diciembre del año 2018, porque nosotros recibimos durante ese año unas amenazas gravísimas en una causa de narcotráfico que yo me encontraba investigando hacía años. Y bueno, se recibieron una cantidad de llamados en el juzgado a mi cargo, donde, bueno, le dijeron a una de las secretarias, cuando no consiguieron hablar conmigo telefónicamente, que si yo no liberaba a esa familia, yo iba a terminar como Nisman y mis hijas como Candela. Y luego de esas amenazas hubo también una serie de idas y venidas, de decisiones de mis superiores, dejando en libertad aparte de la familia, que en cabeza de quién o en nombre de quién, mejor dicho, me estaban amenazando, que era la familia Sancho, que fue una línea que nunca se profundizó en el caso Candela, no obstante que estaban mencionados en el expediente y que el tribunal oral, cuando fue a juicio el caso, impartió directivas en punto a que se profundizara esa línea, pero era, bueno, un empresario con aceitados contactos con el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era el señor Daniel Scioli. Entonces, frente a estas amenazas, que fueron bastante graves, frente a estas idas y venidas de libertades que dispuso la Cámara, luego que dispuse yo... Perdóneme, quiero entender Sí. que por su trabajo, las amenazas que recibía usted como jueza, por su trabajo, tuvo que dejar de ser querellante en la muerte, en el asesinato del padre de sus hijas. Es que, a ver, hubo todo un contexto de amenazas poco claras y siempre vinculados a aquellos expedientes donde uno investiga, con el avance de sus investigaciones, llega a espacios de poder o a espacios del narcotráfico que tienen vinculación con la política, con el poder vigente, y esto es lo que nos ocurrió. De hecho, como le comentaba, en este expediente luego, cuando se dispone la libertad de unos familiares de este señor Sancho,
y me ordenan a mí que vuelva a detenerlos. Yo recibo llamados en mi celular con un prefijo de Santa Fe, que me respiraban en la comunicación, siendo que justo ese día hubo una balacera en una Fiscalía Federal de Santa Fe. Entonces, frente a este escenario, y dado que en su oportunidad uno es juez federal, Nisman era fiscal federal, que investigaba un atentado terrorista sumamente grave, el más grave que hubo en nuestro país, con el saldo de víctimas fatales que ya sabemos, de 85 víctimas, 85 familias destruidas. Teníamos todo un contexto de amenazas que fueron subestimadas. El no esclarecimiento de esas amenazas... ¿La dejaron sola? ¿El gobierno la dejó sola? A ver, la justicia no logró avanzar en esa denuncia de amenazas que teníamos toda la familia, no solo Nisman, sino también incluían a mis hijas y a mí. Eran amenazas del año 2012, del 2013, están judicializadas, tramitan en un juzgado federal de Comodoro Pi. Ahora, como le decía, en el 2018, ese contexto de amenazas vuelve a incrementarse, mezclando lo que nos habían pasado como familia con una investigación de narcotráfico. Entiendo. Son cuestiones que yo no puedo desatender después de que pasó lo que pasó en mi familia. Entonces, pero le quiero preguntar esto. ¿Usted está conforme como madre de sus hijas de cómo avanzó luego la investigación por la muerte de Alberto Nisman? Sí, claro. Nosotros dejamos de ser querellantes en la causa una vez que la justicia despejó que Alberto Nisman había sido víctima de un magnicidio. De hecho, hubo... De un asesinato a sangre fría. Exacto. Esa es la tesis un asesinato principal. Y dado por su condición de fiscal general, investigador del atentado terrorista de la AMIA, por la denuncia que él había realizado y que aparece muerto por un impacto de arma de fuego un día antes de ir a dar cuenta de su denuncia ante el Congreso de la Nación. Sin duda, este asesinato debe ser calificado como un magnicidio. Para el kirchnerismo, eso no fue un magnicidio. Esto ha sido un intento de magnicidio, que sin duda lo es, por supuesto. A ver, yo me manejo con las constancias del expediente y con lo que han dictaminado y resuelto el fiscal, los jueces. Claro. Además, como le decía, en su momento, en su oportunidad, la Corte resolvió que esta muerte violenta del fiscal general Alberto Nisman debía ser investigada por la justicia federal. Si hay una investigación en curso es porque estamos investigando un delito. Así es. Los casos de suicidio que yo he tramitado, que suele intervenir la justicia federal, muchas veces por interrupción del servicio de transporte, por gente que se suicida en las vías del tren, despejadas las circunstancias de la muerte, se archivan. Acá intervino la Corte Suprema y luego el juez federal Ercolini, el fiscal Tayano y los camaristas federales, todos se pronunciaron en punto a que lo que se está investigando es un homicidio, pero además hay gente que está procesada. Así es. Incluso funcionarios de la Policía Federal Argentina que están procesados por cierto grado de participación en esta acción que terminó con la vida de Nisman. ¿Qué le pasó a usted cuando vio el ataque o la reacción de Cristina Fernández de Kirchner contra el fiscal Luciani del peronismo? Porque se puso en estado de alerta. Y yo acá tengo una frase del abogado, recién lo decía, de Cristina Fernández en esta causa del ataque, del intento de magnicidio, el abogado José Ubeira, que dijo: el alegato de Luciani funcionó como permiso de cacería. Le recordó los ataques a Diego Luciani. ¿Le recuerdan lo que ocurrió después de muerto, lo que le pasó a Alberto Nisman? ¿Qué tenemos? ¿Podemos mostrarlo? ¿Podemos mostrarlo? Dale. Entonces, bueno, hay algunos que consideran que eso es un permiso de cacería. Y de hecho, en las conversaciones que tienen entre ellos, consideran que matarla es un beneficio para el país. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner une el alegato en la causa vialidad del fiscal Diego Luciani
con las acciones de un grupo violento, presuntamente terrorista, que puede llegar a cometer un magnicidio. ¿Qué cree usted? No me sorprende este tipo de declaraciones en boca del doctor José Ubeira, porque, bueno, conozco su trayectoria, conozco él, ha sido defensor del señor Rivelli, el ex comisario de la bonaerense de la Brigada de Quilmes, y bueno, suele tener este tipo de estilo, de estrategia, de defensa, de confundir, llevar las cosas también. Ha actuado en otros expedientes, defendiendo el narcotráfico. De hecho, bueno, él es quien se comunica conmigo, no recuerdo si a fines de enero, principios de febrero del 2015, invocando ser vocero de la presidenta y transmitiéndome que ella tenía interés en reunirse conmigo y con mis hijas, pero que esto solo sería posible el mismo día en que estaba previsto la marcha de los paraguas. La verdad es que... José Ubeira se conectó con usted en representación de Cristina Fernández para pedirle que se reunieran con ella en el mismo día que se hacía la marcha de los paraguas. Sí, con la intención de la presidenta en ese momento en funciones de... no sé, transmitir el pésame a mis hijas. A mí me sorprendió, es más, yo le expresé que no me parecía que él fuera un interlocutor válido porque lo conocía de defender en causas de narcotráfico, el caso que tuve yo de extradición, el pedido de extradición de Pérez Corradi, bueno, porque fue también defensor en la causa de AMIA y en tantos otros casos que no me cerraba en realidad que un presidente pudiera tener... ese interlocutor. Claro, ese tipo, con el tipo de modos, estilo con el que él suele manejarse. Por eso no me sorprende estas declaraciones recientes que él realiza, bueno, desprestigiando la actuación funcional y bueno, y echando por tierra la solidez de una acusación, un alegato hecho por un fiscal, ¿no? ¿Y qué? Le quiero preguntar, desde su experiencia como jueza federal y con todo lo que está contando, ¿le pareció extraño el comportamiento de la custodia, de la Policía Federal, de lo que se movió alrededor de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, es sorprendente, no es lógico, no es el proceder que la lógica, la experiencia común, no hablemos ya de gente que está especialmente capacitada o debiera estarlo especialmente entrenado para eso, porque la primera reacción que debieran haber hecho es proteger a la víctima, llevarla al piso, hacer un escudo humano sobre ella y sacarla inmediatamente del lugar, no permitirle que, porque ahí había una importante cantidad de personas civiles que en teoría eran personas de la militancia que iban a apoyar a la actual vicepresidenta, pero evidentemente lo que ocurrió demostró que no era así y que había gente infiltrada que iba a atacarla. Es sumamente preocupante lo que ocurrió y yo espero que la justicia pueda esclarecer este hecho, porque cuando los hechos se mantienen impunes dan lugar a que, bueno, como no hay consecuencias para los responsables, entonces vamos naturalizando acciones y la gente civil tiene la sensación de que, bueno, si algo pasa igual la justicia no va a dar respuesta o no va a llegar a los responsables detrás de estos hechos, y si a la vicepresidenta le pasa algo como esto, ¿qué pueden esperar otros ciudadanos que no tienen custodios, que no viven en Recoleta, que es un barrio bastante, digamos, custodiado por las fuerzas de seguridad, mucho más que otros espacios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Doctora, ¿crees que es posible que la justicia retroceda ante el embate político del peronismo, que no me cabe la menor duda que va a ir incrementándose en la medida en que se acerque el momento de la sentencia de la causa vialidad? A ver, el Poder Judicial es un poder que debe ser independiente del poder político.
Los tiempos de la política no pueden marcar o seguir marcando los tiempos de la justicia. Seguir marcando es porque eso se ha hecho casi siempre. Y en algunos siempre. casos lo hemos visto, que cambia el escenario de ciertas investigaciones cuando cambia el poder político de turno. Y la verdad es que esto no debiera ser así, porque esto es lo que hace que la gente, el ciudadano común, el destinatario de la justicia, tenga con razón, no crea en la justicia, tenga muchos reparos en cuanto al quehacer judicial. Y la verdad es que la justicia debe darle garantías de imparcialidad y que el ciudadano común vea que la justicia es igual para todos. Lo que debe ser. Que hay igualdad ante la ley. Lo que debe ser. Sandra, le agradezco enormemente este diálogo que se haya prestado esta noche para charlar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya vamos a la mesa de debate. Está Carlos Raimundo Roberts, está Diego Armesto, vamos a hablar de economía con Ramiro Castiñeira. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11 62 63 58 77. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Acordate, Cabildo 2114.